Saludos, vamos a iniciar entonces los acontecimientos más importantes que pasan a la historia. ¿Cómo será recordado estas últimas 24 horas por nuestros nietos, bisnietos, en fin, cómo han pasado a la historia? Y realmente ha sido un fin de semana difícil, especialmente para los venezolanos y los amantes del arte en el mundo entero. Para nosotros han ido físicamente dos grandes artistas conocidos en el mundo entero, cada uno en su especialidad. Primero fue Carmen Victoria Pérez y 24 horas después Carlos Cruz Diez. Bueno, Carlos Cruz Diez es uno de los 4 más grandes artistas que ha tenido no solamente Venezuela, Latinoamérica. 4 artistas universales, como son Alejandro Otero, el hombre justamente cuya una de sus obras es el símbolo de Washington junto con el obelisco. Está Jesús Soto, que el mundo entero conoce y aplaude, otro gran revolucionario. Está Jacobo Borges y está Cruz Diez. Cruz Diez, tenemos que recordarlo hoy, justamente, es quien propuso concebir el color como una realidad autónoma que se desarrolla en el tiempo, en el espacio, sin ayuda de la forma o necesidad de soporte, y miren que lo logró. Cruz Diez. El que nos despide cuando nos vamos de la patria por Maiquetía, y también quien nos recibe allá en Maiquetía, quien llenó de arte las principales ciudades, no solamente de Venezuela, las principales ciudades del mundo. Ese es Cruz Diez. Él nació en 1923, el 17 de agosto. Él es junto a Jesús Soto, uno de los artistas cinéticos más importantes del mundo. Estudió en el Colegio Atenas del Liceo Andrés Bello y en 1940 se inscribió en la Escuela de Artes Plásticas y Aplicadas. Ya muy temprano y muy joven, en el 44, trabaja como ilustrador y diseñador gráfico en la revista El Farol de la Creole Petroleum Corporation, que era la más importante revista, la más destacada, con las mejores críticas del país. Realiza también cómics, ¿sí? Cómics para diversos periódicos venezolanos. En el 46 ya es director creativo de la McCann Publicidad de Venezuela y luego en el 53 es ilustrador del periódico El Nacional. En el 55 viaja a Barcelona, a España, luego va a París, de París salta en el 57, regresa a Caracas y funda la Escuela de Artes Visuales dedicado al diseño gráfico e industrial. En el 60 Cruz Diez decide instalarse definitivamente en París con su familia. Del 72 al 73 es profesor en la Escuela Superior de Bellas Artes y Técnicas Cinéticas de París. Del 86 al 93 fue profesor titular del Instituto Internacional de Estudios Avanzados en Caracas. En el 96 se inicia la construcción del Museo Jacobo Borges. Jacobo Borges, dije, del Museo Carlos Cruz Diez. Y digo Jacobo Borges porque ¿quién mejor puede hablarnos de Carlos Cruz Diez que quien Cruz Diez consideraba su hijo y uno de los más grandes artistas que tiene Venezuela, uno de los 4 más grandes artistas universales de Venezuela, como es Jacobo Borges? Le pedí a Jacobo que me hablara de Cruz Diez. Mira, Napoleón, tú no sabes, no puedes imaginarte el dolor tan grande que yo tengo. Porque Carlos fue un hombre sumamente generoso. Y yo empecé a trabajar con Carlos cuando yo tenía 14 y él apenas tenía 22. A mí me pareció una persona mayor, pues yo lo veía de mi edad de niño. Él me cambió, el encuentro con Carlos me cambió la vida. Yo empecé a tener sentido de cómo quería ir, dónde quería ir. Yo nunca imaginé que yo podía estudiar pintura de día, porque yo necesitaba ganarme la vida. Y al poco tiempo que trabajé con Carlos, Carlos me dijo: tú debes estudiar pintura. No tengo, Carlos, cómo hacerlo. No,
tú vas a trabajar 2 horas diarias para mí. Y con esas 2 horas tú tendrás dinero suficiente para estudiar y darle a tu familia. Y así fue. Yo con él aprendí la disciplina del trabajo. Además, a resolver problemas, porque Carlos era infatigable cuando había que resolver un problema, y sobre todo si era nuevo. Y además él tenía un interés por los otros muy grande, de manera que en aquella ciudad pequeña, que no había casi actividades, su oficina era un centro cultural. Ahí iba Alejo Carpentier, el primer capítulo del Reino de este Mundo, se lo llevó a Carlos para que lo ilustrara. Hay Guaramato, Miguel Otero, todos los escritores importantes de la época pasaban por esa oficina. Ahora imagínate un niñito que viene de un barrio, que era lector, porque yo era lector, pero de repente tener todo ese universo impresionante de gente muy abierta y muy universal. No eran gente provinciana, cerrada en un espacio pequeño, autoelogiándose. No, eran gente que se planteaban los grandes problemas que estaban pasando en el planeta, en el nivel cultural, en el nivel político, en todos los niveles. Y ese fue mi educación. Y gracias a ese encuentro con Carlos, que fue en la Escuela de Artes Plásticas, yo estaba en un curso de grabado con Pedro Ángel González, que él llegó, fue la primera vez que lo vi. Pero fue una cosa para mí difícil de explicar ese momento tan extraordinario, tan luminoso, cuando él llega, que es muy joven, y se va deteniendo a ver los trabajos de cada uno, concentrado, repartiendo generosidades. Y cuando lo vi, yo no sabía que era él. Yo le pregunté a Pedro Ángel González, el profesor, ¿quién es ese? Y me dijo, ese es Carlos Cruz Diez. Y en ese momento yo dije, este instante me va a cambiar mi vida. Y efectivamente, yo lo busqué al día siguiente, estaba muy nervioso, abrí la puerta y tenía un discurso y una carpeta, pero se me olvidó el discurso. Y lo que hice fue que le tiré la carpeta a varios metros de distancia. Si le hubiera caído en la tinta, en el frasco de tinta donde él estaba trabajando, le hubiera destruido todo el trabajo. Pero él tenía un gran sentido del humor. Yo me lo hace un niñito y no hubiera reaccionado como reaccionó él. Él se rió, le comentó al otro dibujante, mira lo que hizo este niñito. Bueno, y así empezó mi historia. Y en verdad, yo lo que soy y las capacidades de trabajo, de investigación, de independencia para resolver los problemas, de generosidad, todo eso se lo dio a Carlos. Carlos fue, igual que Aquiles Nazoa, mis otros 2 padres. Gracias, Jacobo Borges. Todo lo que está diciendo Jacobo Borges de Carlos Cruz Diez se le puede aplicar también a Jacobo Borges. Ese venezolano universal que es Jacobo Borges, por cierto, de pequeño, empezó limpiando botas, zapatos en la Plaza de Catia. Hoy es un venezolano universal. Esa es la Venezuela que teníamos. Esa es la Venezuela que volveremos a tener. Jacobo Borges, Carlos Cruz Diez, Soto, Alejandro Otero. Bueno, así estamos comenzando nuestro programa de hoy a través de YouTube, Bravo 24, Voz de la Libertad y de la Democracia. Mi Twitter es Napoleón Bravo, por ahí pueden seguir las informaciones al momento. Mi Instagram, donde pueden ver nuestro homenaje tanto a Carlos Cruz Diez como a Carmen Victoria Pérez. Por cierto, hay una canción que Juan Vicente Torrealba le dedicó a Carmen Victoria Pérez, que posiblemente usted no la conoce y la va a conocer a través de nuestro Instagram. Se lo vuelvo a repetir,
Napoleón Bravo Oficial, y además en nuestra página donde pueden consultar todos los días, pero especialmente los domingos, que a lo largo de todo el domingo pueden escuchar Gente en Ambiente. Les saluda entonces Napoleón Bravo. La producción de este programa es también de quien les habla, Napoleón Bravo. Mire, Ale, eso ya lo hemos discutido exactamente así. Yo esto de Santos, de que era de la escuela de Castro, junto con Alfonso Cano, junto con Hugo Chávez, junto con incluso el gangoso el Maduro, con el hijo de puta marranero de Nicaragua, con todos los hijos de putas han sido de la escuela de Castro desde niños, desde la universidad, esos hijos de putas. Y todo ha sido pensado y planeado. Esto no es nada improvisado, esto que está sucediendo, y lo llevan trabajándolo hace años. Que ellos quisieran volver, hijo de puta, a toda Latinoamérica, un solo país, una Rusia. Con la diferencia de que el comunismo que ellos predican y ese socialismo es como dijo un amigo mío, todos pobres menos ellos. Quedar ellos dueños de un hijo de puta continente. Qué egoísmo tan hijo de puta y qué avaricia tan hijo de puta de esos malparidos. Y la gente es bruta, ciega. Yo no me explico cómo no se dan cuenta la situación de Cuba, la situación de Nicaragua, la situación de Venezuela, aquí nomás, de por Dios. Que un solo hijo de puta acabó ese país en 10 años, señor Chávez. Y lo cogió este otro hijo de puta y peor. Y mire que fíjese allá que está sucediendo lo mismo acá. Al que vaya en oposición como al procurador destituido y buscan la manera ahorita de meterlo preso. Y lo que dicen de que hay un hijo de puta confabulación para matar a Uribe y para matar a Fernando Londoño. Eso es una realidad. Y cuando ya tengan ellos el poder, pues el que brinque, el que medio patalee, va preso. Le inculcan cualquier delito y lo meten preso. Lo que siguió con Leopoldo en Venezuela, con el alcalde de Caracas, Ledesma, con el gobernador del Táchira, y con otro gobernador de Mérida, no sé, otro gobernador, hijo de puta, allá, y así va a pasar aquí. Entonces todo el mundo tiene que callarse la jeta, porque el que medio patalee va preso, hermano. Y decían, pero les van a dar 5 curules en el Senado y 5 en la Cámara, no es más. Hombre, ya con que se vinculen a la vida civil y a la política, con el poder, con el dinero que tienen esos putas y con armas, porque ellos van a entregar las más viejas y guardan las más nuevas. Ellos van a poner candidatos, cuando vengan las elecciones locales van a poner alcaldes, candidatos a alcaldías, a consejos, a gobernaciones, a asambleas, y ponen los candidatos en cada pueblo. Entonces ponen a Pedro, a Teresa, a Juan, y le votan el billete que sea necesario. Y como esto es un país de pobres, muertos de hambre, tras de la plata, votan. Entonces llega un hijo de puta candidato a la vereda, allá en San Gil, a Cuchicute, ¿y qué se necesita, señor? Que necesita 5 tejas, démosle 10. Y empiezan a decir, ay, no, esto era lo que le faltaba a este país. Mire, estos señores, los políticos nunca nos daban, en cambio estos señores sí, hay que votarles. Y así se hacen elegir, con dinero, como se hacen las cosas en este país, se hacen elegir. Y van a poner la mayoría de alcaldes y concejales y se volvió esto un verguero, papi. Después de que así gasten todo el dinero en las campañas, después lo van a recoger en un año, papi, cuando empiecen a apretarnos a nosotros. Y se van a adueñar del país. Y de ahí, como dice usted, no los baja nadie. ¿Qué va a pasar después? Toda la inversión extranjera, lo que ha sucedido en Venezuela, esto es calcado. Todas las empresas multinacionales y toda mierda ya se han ido como unas 20 y pico de este país. Y cuando se monte esa gente, pues se van a ir las otras, porque no hay seguridad para la inversión. Entonces se empiezan a ir y esta mierda se quedó estancado como se quedó estancado Venezuela. Yo conozco la Venezuela de primera mano porque mantuve allá viajando y hasta hace muy poco fue que dejé de viajar. Eso es un país como si hubiera quedado estancado hace 40 años. Y allá no hay nada ya y todo el mundo se fue y solo el recaudo de la plata es para los 10, 15 hijueputas que mandan en esa mierda. Y al resto tragan ahí pan y ahora hasta de la basura tragan porque no hay ni que tragar. Entonces eso va a suceder. Entonces genera ¿qué? Desempleo. Va a haber un desempleo del triple hijueputa porque se van a ir las empresas grandes y el mediano empresario pues tampoco va a ser capaz por la cantidad de impuestos y de huevonadas y no va a haber materias primas, pues habrá que cerrar. Y ese desempleo genera violencia. Y toda esa mierda, y tenemos que tocar fondo como le está tocando Venezuela para volver a reaccionar. Pero en esa mierda se van 20 años, 30 años, o de pronto más. O sea, nos llegó el putasales. El comentario de un colombiano. ¿Qué importa el nombre? ¿Qué importa el apellido? El comentario de un colombiano. Miente. Y todo reaccionando con lo que pasa en su país y también por esta reunión del Foro de Sao Paulo. Que triunfaron en su trabajo, triunfaron con Chávez, porque como fracasó la guerrilla, decidieron utilizar los medios democráticos para acabar, si llegan al gobierno, con la democracia, como ha sucedido, por ejemplo, en Venezuela. Pero
quien habla, ¿no?, critica al pueblo que vota y que vota por ellos. Los primeros que tienen que abrir los ojos y reaccionar son los dirigentes políticos democráticos. Tratar de que su trabajo sea el más digno y el mejor, y votar a patadas, como en su oportunidad dijo Rómulo Betancourt en el Poliedro de Caracas a los adecos, ¿no?, a los ladrones. Y casi votan a Rómulo Betancourt, por cierto. Los primeros que tienen que darse cuenta que estamos perdiendo las libertades y que podemos perder la democracia no es el pueblo, son los dirigentes democráticos. Y también, evidentemente, el pueblo, porque al fin y al cabo es el que vota. Bueno, como ven, estamos abriendo ya la parte noticiosa y desagradable del programa. Pero vamos a ver qué dice la prensa y las agencias internacionales en este momento. Tenemos, por ejemplo, aquí el el Washington Post, no, este es el Washington Post. El Washington Post está diciendo lo siguiente: Carlos Cruz Díaz, pionero venezolano del arte cinético, muere en París. El destacado artista venezolano, elogiado alrededor del mundo por su trabajo con el color, murió en París a los 95 años. Tu amor, tu alegría, tus enseñanzas y tus colores permanecerán para siempre en nuestros corazones. Esa fue la declaración publicada en el sitio web de la Fundación Artística Cruz Díaz. Saltamos ahora a la agencia Reuters. Muy probable que los marines estadounidenses ingresen en Venezuela, dice el número 2 del Partido Socialista, Diosdado Cabello, pero también dijo que su problema será salir. El Pentágono no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios sobre la afirmación de Cabello. Es el titular destacado por la agencia Reuters. Y aquí está el titular destacado por el New York Times. Bajo el líder de extrema derecha de Brasil, las protecciones del Amazonas se han reducido drásticamente y los bosques caen. La tala de árboles al ritmo actual podría conducir a una deforestación fuera de control, dicen los ambientalistas. Pero el presidente Bolsonaro mantiene su promesa de reducir las regulaciones. Las invasiones de tierras en los territorios indígenas son parte de mineros, madereros y agricultores. Están aumentando en todo el país amazónico. Es grave la situación. Por cierto, quiero decirles lo siguiente: traten de utilizar lo menos posible y, si es posible, no utilicen nada de plástico. No utilicen las bolsas de plástico, no utilicen los pitillos o popotes, según el país, como se llamen, de plástico. Ya inclusive el grupo Disney, a partir creo que de finales de agosto, tiene prohibido a través de todas sus tiendas, a través de todos sus parques, la venta de productos en plástico. Ya muchos supermercados le dan a uno la opción de llevarse lo que se compra en bolsas de papel, que va a ser otro problema, porque al fin y al cabo el papel son árboles que se cortan, que se talan, pero en fin. Bueno, este espacio es gracias a la gente de Aptitude Dancewear en el centro comercial Magnolia Shops en Coral Spring. ¿Qué noticias hay? Además de estas que les acabo de leer. Bueno, en Puerto Rico sigue la crisis, porque ahora quien iba supuestamente ilegalmente a sustituir temporalmente al gobernador, que ha renunciado justamente por todo el escándalo, no solamente de lo que escribió, sino también de los escándalos de preferencias para dar designaciones y contratos y demás. Bueno, Wanda Vázquez ahora dice que ya nanay, en cuanto empezaron a sacarle los trapitos sucios, ella dice que no quiere ser gobernadora. Por otro lado, Donald Trump asegura firmemente que él no es racista, que él no se quiso meter en su tweet de hace menos de 24 horas con los afroamericanos. ¿Qué va? Que esos son los demócratas que están engañando. Trump racista. ¿Cómo se les ocurre? Y por otro lado, hay una buena noticia y viene de un colombiano. Egan Bernal se acaba de ganar nada menos que el Tour de Francia, que es el más grande campeonato ciclístico que hay. Bueno,
Los colombianos son excelentes ciclistas, han ganado campeonatos de ciclismo en el mundo entero, pero le faltaba el Tour de Francia y ya lo tiene. Y lo ganaron, lo ganaron con Egan Bernal. Felicitaciones. ¿Qué les parece si vemos ahora cuál es el reporte que nos tiene? Tenemos ya listo a Efraín. Ya tenemos a Efraín listo. Bueno, vámonos a Caracas con Efraín Cruz y el resumen de las últimas 24 horas. Efraín, adelante. Un gran saludo para ti, Napoleón, y todas las personas que se conectan con nosotros a esta hora a través del canal Bravo 24. Como siempre, desde Caracas, Efraín Cruz, @babuito en redes sociales, aunque sigamos bloqueados en Twitter por contarles a todos lo que ocurre desde Venezuela. Y este domingo tenemos que comenzar con un país de luto por la pérdida de dos grandes de Venezuela, de la cultura venezolana, ¿no? La animadora Carmen Victoria Pérez, que falleció el día de ayer a los 78 años de edad. Y hoy amanecimos con la noticia de la pérdida del gran maestro del cinetismo, Carlos Cruz Diez, a la edad de 95 años en Francia. Bueno, lamentables pérdidas para un país que está ávido de cultura y de enseñar realmente que también existen cosas positivas y que podemos dar noticias positivas al mundo, no todas estas que lamentablemente podemos ver en distintos noticieros de situaciones que venezolanos están haciendo fuera y no nos están dejando realmente muy bien parados. Pero bueno, contando un poco lo que estaba pasando en el país, en este caso un informe de Tamara Suju, que además recordemos que es la encargada por parte del gobierno de Juan Guaidó en la República Checa, un informe donde cuenta que más del 70% de las personas que se encuentran en este momento detenidas han sido víctimas de abuso sexual, entre ellas menores de edad, mujeres e incluso militares. Parte de las torturas es la psicológica y la violencia sexual contra cada una de estas personas de distintas maneras, como ya he ido contando en los distintos informes, incluso el caso de Michelle Bachelet, que en su informe habla de este tema. Evidentemente se sigue elevando esto hacia la Corte Penal Internacional para ver por fin cuál va a ser la reacción y qué va a pasar con toda esta cantidad de denuncias que lamentablemente día a día se suman en distintos expedientes. Otro punto también que no podemos dejar de contar, bueno, es la lamentable situación epidemiológica que está pasando en el país. Tenemos ya 2 años sin el boletín epidemiológico y no podemos saber, por ejemplo, el caso de la hepatitis A que está tomando auge en el país. Día a día hay más y más personas con hepatitis A en Venezuela y ya no es un tema solamente de algún estrato social. En todos los estratos sociales y niveles socioeconómicos podemos ver esta epidemia que está tomando el país y que hasta ahora no se ha comentado, no se ha dicho de ninguna manera. Solamente podemos contarlo a nivel de algunos medios, porque ni siquiera los medios nacionales masivos a nivel de televisión y radio pueden contar esto. Ya sabemos cuál es el asunto con la censura en el país. Pero bueno, como saben, aquí puede cambiar las cosas en cualquier momento y usted va a poder conocerlas a través de 24 horas y de mi red social activa, Babuito, en Instagram. Seguiremos en contacto, por supuesto, Napoleón, a través de tus redes. Gracias, Efraín Cruz. Vamos ahora con 2 medios noticiosos perseguidos por el narcorrégimen y que posiblemente en Venezuela no se puedan ver o no lo puedan leer la mayoría de la gente. El Nacional y La Patilla. El Nacional destaca evidentemente el fallecimiento de Carlos Cruz Diez. También destaca que el embajador expulsado alemán regresó a Venezuela por petición de Guaidó. Como ustedes saben, lo declaró en persona no grata cuando el embajador alemán fue a recibir en Maiquetía a Juan Guaidó de su regreso de Colombia. Lo expulsaron, fue declarado persona no grata. Guaidó le pidió al gobierno alemán que regresara. El gobierno alemán considera que Guaidó es el presidente legítimo del país y es por eso que regresa. Y el tercer titular es que Piñera y el canciller de China hablaron sobre la situación venezolana. Son los 3 titulares más destacados a esta hora por el Nacional, mientras que La Patilla habla de golpes, descargas eléctricas y abusos sexuales. Denuncia Tamara Suju, quien relata el brutal esquema de torturas del régimen chavista. Es el titular más destacado a esta hora, junto con Winston Cabas y sus declaraciones después de la locución del ingeniero Cabello. Comenzó la tragedia, la zozobra y la angustia. Y el tercer titular, la muerte del artista plástico venezolano y padre del cinetismo Carlos Cruz Diez. Son los
3 titulares más destacados, tanto del Nacional como de La Patilla, que nosotros representamos a ustedes siempre en el programa, porque buena parte de los venezolanos no tienen acceso a esta información. Y ahora nos vamos a Alemania, nos vamos a Alemania porque Daniel Lara Farías, quien está en Alemania exiliado, quiere hablar del nuevo aniversario de Caracas, que no iba a decir celebró, pero en el caso de lo que estamos viviendo, se conmemoró esta semana que termina. Adelante, Daniel. Saludos, Napoleón, para ti, para toda la audiencia de tu canal Bravo 24 y a todos los que nos ven hoy en 24 horas. Napoleón, esta semana Caracas arribó a un año más de fundada y hay una gran discusión sobre la Caracas que está quedando, sobre la capital que le quedó a Venezuela. Yo no nací en Caracas y yo quisiera hablar a propósito del aniversario de Caracas y de la Caracas que se tiene hoy. Yo quisiera hablar de lo que significaba Caracas para los que no éramos caraqueños. Yo soy del estado Vargas. En Vargas, cuando alguien andaba bien vestido, cuando un hombre andaba con traje y corbata, no faltaba quien le preguntara. En muchas partes les decían, vas a sacar la cédula. Yo recuerdo cómo me preguntaban, ¿vas para Caracas? Cuando uno se ponía una chaqueta en Vargas, la gente asumía, no, te va para Caracas. Porque inclusive hablaban del clima en Caracas, el clima fresco, en Caracas hacía frío. Uno iba a Caracas a buscar el esparcimiento que no encontraba en donde uno vivía. Hubo un tiempo que en Vargas no había cine y uno iba a Caracas al cine, o los grandes conciertos eran en Caracas. Visitar museos en Caracas, ver monumentos en Caracas. Caracas significaba, para los que no éramos caraqueños y vivíamos alrededor, significaba un punto más alto en el progreso. Era una cosa que uno iba a ver la capital. Y aquellas, yo recuerdo, lo más impresionante de Caracas era cuando uno iba de día al Parque del Este, y a cosas sencillas, porque tampoco es que uno iba al Parque del Este, uno iba al Pinar, al Zoológico del Pinar, o uno iba al CCT, o uno iba al Poliedro, al famoso auto show, a ver los carros, imagínense, en el Poliedro, y después uno salía del Poliedro por otro lado, o iba del CCT al cine, y después iba y comía por ahí. Y uno, lo que más recuerdo de esa Caracas era no solamente ir, sino cuando uno regresaba, uno venía en el camino, ya de noche, lo interesante que eran las luces de Caracas, los anuncios de Caracas, los edificios con esos anuncios, que te hacían sentir orgulloso de la capital de tu país. Tú sentías que había una ciudad, que la cosa estaba, que el país era una cosa grande, y que ir a Caracas era toda una maravilla. El tener que hacer vida en Caracas después, cuando uno le tocó estudiar. Bueno, a mí me tocó ir todos los días a Caracas para estudiar en la Universidad Central de Venezuela. Eso para mí fue un gran orgullo, uno de los grandes orgullos, lo llevaré siempre. Hoy se preguntan algunos, hay un planteamiento que hace el periodista Alonso Moleiro: Caracas está muerta. Yo estuve en Caracas de día, de noche, de madrugada. Yo fui a fiestas en Caracas, fui a sitios nocturnos, fui a conciertos, fui a parques, fui a conciertos gratuitos, a conciertos pagos, fui a restaurantes, fui a plazas, fui a museos. Y me pregunto si hoy en día los jóvenes de 20, 21, 22 años pueden vivir con la misma libertad en la Caracas en la que yo viví. Y lo lamento mucho. Ya al momento de que yo salí de Venezuela, estaba el tema de los anuncios en los edificios, cómo le quitaban. Los únicos anuncios permitidos en los edificios de Caracas eran los ojos de Chávez. Cómo se destruyó la ciudad con la instalación arbitraria de la Misión Vivienda en sitios donde lo que hicieron fue destruir la ciudad. Cómo desbarataron los parques. Cómo donde habían jardines lo que hay es un terrenal ahí horrible. Cómo las promesas con respecto al río Guaire fueron mentiras. Cómo los museos fueron convertidos en centros de propaganda
cómo las grandes edificaciones fueron depauperadas, cómo la vida nocturna es una quimera, es una mentira, porque el que tiene plata le da miedo y el que no tiene no sale. E inclusive nos han quitado hasta el símbolo de Caracas, que es el león. Ese tipo de cosas, Napoleón, ya para terminar, nos da cuenta de que de verdad, si nosotros no queremos a nuestra capital, es porque es una muestra que no queremos a nuestro país. Y esa frase que ha alegado para un artículo del periodista Alonso Molero, de Caracas está muerta, yo creo que podría terminar convirtiéndose en otra peor. Venezuela podría estar muerta también. Todo por hoy, Napoleón. Saludos para ti y para toda tu audiencia. Gracias, Daniel Lara Farías. No solamente eso, para los diplomáticos, por ejemplo, los norteamericanos, nos decían que Caracas era Los Ángeles, la Nueva York de América Latina, que cuando ellos le asignaban trabajar en la embajada en Caracas era un premio, que para ellos el mejor sitio de toda América para trabajar como diplomático era Caracas. Y no hablemos de los espectáculos de Caracas, especialmente en ciertos momentos como el Bicentenario, en la época de Luis Herrera, donde vinieron los artistas más importantes del mundo. Marcel Marceau, las obras de teatro, la sinfónica, en fin, aquellos festivales de teatro, hablando de arte. Lo que todavía sigue siendo como museo de arte contemporáneo la Universidad Central de Venezuela. En fin, bueno, vamos a agradecer a la gente que nos ayuda a hacer este espacio de lunes a domingo. Vamos a agradecer a Ángela Sago, y les recuerdo su libro de investigación En nombre de los pobres los multiplican, que es como la sociedad civil se fue organizando. Hubo esa marcha de más de 1 millón de personas y es la sociedad civil la que saca del poder a Chávez Frías, el dictador anterior. Usted dirá, pero 3 días, es como Lázaro, resucitó al 3er día, pero no fue la sociedad civil quien lo resucitó, por cierto. Vamos a agradecer a Carlos Rangel, ¿sí? El hijo de uno de los otro de los grandes de Venezuela, que ha perdido el país físicamente, como es Carlos Rangel padre. Pues el hijo está con nosotros y es el que se encarga, por cierto, de todo lo que es la prensa internacional y las agencias de noticias. Vamos a agradecer a la gente de Aptitud Dancewear. Gracias a ellos también tenemos este espacio para saber qué es lo que está pasando en nuestros países y en especial en Venezuela. En 24 horas, señores, volveremos a estar con ustedes. En 24 horas con la historia de las próximas 24 horas. Yo vi de una Venezuela luchando con mucho brío, así es como se reacciona cuando se llega al hastío. Yo vi de una Venezuela luchando con mucho brío, así es como se reacciona, así es como se reacciona cuando se llega al hastío. Cuando se llega al hastío, lucha, 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 lucha buena y constante. Lucha, 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 lucha buena y constante. Porque la gente merece alimento y medicina, yo también la seguridad, que no nos quiten la vida hermosa. Algo bueno está pasando y sabemos lo que es. Ahora estamos más unidos, somos todos a la vez. Algo bueno está pasando y sabemos lo que es. Ahora estamos más unidos. Ahora estamos más unidos, somos todos a la vez. Somos
todos a la vez. Lucha, lucha, lucha buena y constante. Lucha, lucha, lucha Venezuela. Pa'lante. Na, 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 na.